Con el gusto de vernos nuevamente para, en esta ocasión, dentro del módulo de lípidos, abordar la presentación número 5, la de lípidos 5, en donde analizaremos la formación de los hidroperóxidos que se generan en la etapa de propagación de la autooxidación. Este esquema es una continuación del que vimos en la presentación previa, donde veíamos la iniciación, que en la iniciación se generaban radicales libres, ¿verdad? Y que vimos que no necesariamente nada más son radicales alquilo, que de hecho son principalmente radicales peroxi, alcoxi e hidroxi los que desencadenan la propagación. Partamos del hecho de que la energía de activación es muy alta para que ocurra esta reacción, en donde los ácidos grasos insaturados, estos que están aquí representados en el esquema aquí y aquí, reaccionan directamente con el oxígeno molecular para producir hidroperóxidos, que es el principal producto de la etapa de propagación, estos hidroperóxidos que están aquí. Entonces, en la iniciación se generan radicales libres, muy reactivos, alcoxi, hidroxi y peroxi, que son los que van a reaccionar con los ácidos grasos insaturados y van a generar radicales alquilo, que son los que van a estar reaccionando continuamente en este ciclo de reacción para generar y acumularse hidroperóxidos como resultado de estas reacciones. Entonces, en la etapa de propagación, la reacción básica va a ser la siguiente. El radical peroxi, este que está aquí, reacciona con un ácido graso insaturado, que es este que está acá. El radical peroxi produce hidroperóxidos, estos que están acá. Y el ácido graso insaturado, que produjo el radical alquilo, que es este, reacciona con oxígeno molecular para producir más radicales peroxi, que a su vez reaccionarán con ácidos grasos insaturados para generar radicales alquilo, que están aquí, y más hidroperóxidos. Esta es una representación lineal de este ciclo de reacciones que aquí estamos observando en esta representación. Recordemos que esta es la representación esquemática del proceso de la autooxidación, que después de una etapa de iniciación donde casi no se detectan productos de oxidación, viene una acumulación de hidroperóxidos que después se empiezan a descomponer. Lo que vamos a ver ahorita precisamente es cómo se acumulan, qué reacciones son las que hacen que se acumulen los hidroperóxidos, que se produzcan y se vayan acumulando, ¿sí? Y que vaya disminuyendo la concentración de ácidos grasos insaturados no oxidados. Veamos el caso del ácido oleico, qué es lo que sucede, cómo se forman estos hidroperóxidos en la etapa de propagación. Diferenciémoslo muy claramente de lo que ocurrió en la etapa de iniciación. Bien, entonces, en la etapa de propagación, los hidroperóxidos del ácido oleico que se producen por autooxidación van a ser ya sea por un ataque directo, se van a obtener el 8 hidroperóxido y el 11 hidroperóxido, cuando los hidrógenos alfa-metilénicos sean sustraídos por los radicales peroxi, y a estos radicales alquilo que se generan reaccionan con oxígeno molecular. Pero por resonancia vamos a obtener también el 9 y el 10 hidroperóxido. Entonces, por autooxidación vamos a obtener 4 hidroperóxidos, a diferencia que en la iniciación teníamos 2 nada más. ¿Cómo va a iniciar la reacción? Pues por medio del ataque del radical libre a los hidrógenos en los carbonos alfa a las dobles ligaduras. Este radical libre, por lo general, en el ciclo de la propagación van a ser radicales peroxi. Aquí lo vemos, aquí para el caso del carbono 11 del ácido oleico. Si recordamos, hace 2 presentaciones donde veíamos las energías de disociación de los hidrógenos, veíamos que los alfa-metilénicos en una cadena hidrocarbonada con una sola insaturación eran los más débilmente unidos. Entonces aquí viene un radical peroxi, produce una ruptura molítica entre el carbono 11 y el hidrógeno,
para formarse un hidroperóxido, que es este que está aquí. Este radical alcoxi forma un hidroperóxido y se generó al mismo tiempo un radical alquilo en la posición 11. Y este radical alquilo es el que va a reaccionar con el oxígeno triplete. El radical va a atacar al oxígeno molecular, va a producir un radical peroxi. ¿Sí? Uno de los electrones va a quedar sobre este oxígeno y este a su vez va a sustraer un hidrógeno débilmente unido de otro ácido graso. Este sería el caso al principio, para formar un hidroperóxido. Ahora vamos a ver cómo, a partir del mismo ataque en el carbono 11, alfa metilénico al carbono 10 del ácido oleico, por resonancia se va a generar el 9 radical alquilo. Aquí vemos la resonancia. Y este 9 radical alquilo es el que entonces ahora va a reaccionar con oxígeno molecular para generar un radical peroxi, que a su vez sustrae un hidrógeno alfa metilénico y genera el 9 hidroperóxido. Entonces ya vimos que por resonancia a partir del 9 radical alquilo del ácido oleico se generó el 9 hidroperóxido del ácido oleico. Veamos qué ocurre con el ataque directo al otro hidrógeno alfa metilénico del ácido oleico, el que está en el carbono 8. Pues lo mismo, un radical peroxi sustrae el hidrógeno alfa metilénico, el carbono 9, se genera el radical en el carbono 8, este reacciona con oxígeno molecular, forma el radical peroxi, este radical peroxi sustrae un hidrógeno alfa metilénico y formó el 8 hidroperóxido del ácido oleico. Recordemos que estamos en la etapa de propagación. Veamos cómo con la misma representación de las estructuras de la cadena hidrocarbonada, en este caso cuando el ataque es en el carbono 11 del ácido oleico y se forma el 9 hidroperóxido, la doble ligadura original entre el carbono 9 y 10 pues queda igual, y aquí se formó el hidroperóxido en el carbono 11. Y en el carbono 8, cuando el ataque es en el carbono 8 y hay resonancia, y el nuevo radical que se forma es en el carbono 10, bueno, el nuevo doble enlace que se va a generar también queda en cis y se forma el 10 hidroperóxido, pero con este enlace se mantiene la conformación en cis. Esto es muy importante que lo observemos. Aquí hay otra representación de la formación del 10 hidroperóxido en la etapa de propagación, en donde hay un error en términos de la conformación del doble enlace. Si aquí lo vemos, el ataque es en 8 y aquí se está planteando la conformación del doble enlace en trans. Bien, entonces en el caso del oleico, en la etapa de propagación vamos a tener 4 posibilidades de formación de hidroperóxidos. Ya sea, la primera es cuando el ataque es en el carbono 11 y se forma, perdón, en 8, aquí está en 8, perdón, y se forma el 8 hidroperóxido, pero si hay una isomerización, se forma el 10 hidroperóxido, por la misma secuencia de reacciones, con la única diferencia que hay la isomerización. Si el ataque es en el carbono, en este caso es en el carbono 11, se forma el 11 hidroperóxido, pero por isomerización se forma el 9 hidroperóxido. ¿Qué ocurría en la etapa de iniciación? Para que lo comparemos y no se nos olvide. ¿Cuáles hidroperóxidos se formaban del ácido oleico? Bueno, en la etapa de iniciación lo que ocurría era una reacción de cicloadición, donde se atacaba directamente a la doble ligadura. Y aquí, este es el ejemplo que en su momento planteamos, que era la formación del enlace entre el carbono 9 y el oxígeno, del oxígeno singulete en este caso. Y se formaba el 9 hidroperóxido,
¿sí? Y el doble enlace resultante era entre 10 y 11, igual que en la propagación, pero el mecanismo es distinto. Por lo mismo, en la cicloadición o fotooxidación solo se formaban dos hidroperóxidos, el 9 y el 10. Y ahorita en la propagación, en la autooxidación se forman 8, 9, 10 y 11. Se forman 4 hidroperóxidos. ¿Qué pasa con el ácido linoleico en la etapa de propagación? Aquí tenemos la representación. Aquí es algo especial, porque aquí tenemos un sistema, en el caso del ácido linoleico, pentadieno. Es decir, tenemos 5 átomos de carbono unidos, en donde hay 2 dobles ligaduras, y al centro hay un carbono en situación alfa-metilénica con respecto a 2 dobles ligaduras. Entonces, la constante de disociación de este hidrógeno es muy baja. La energía de disociación es muy baja. Entonces va a ser atacado de manera preferente, casi única, en lugar del 8 o el 14, que estarían también alfa-metilénicos. Entonces va a ser atacado el carbono 11 y a partir del carbono 11, como hay 2 dobles ligaduras, va a haber isomerizaciones para estabilizar esta estructura, y donde se cuenten con un dieno conjugado, pues es la que va a ser más estable. Se puede correr la doble ligadura hacia el carbono 9 y vemos que ya se generó un dieno conjugado, donde el radical está en el carbono 9. Y este radical alquilo es el que va a reaccionar con el oxígeno molecular para generar un radical peroxi, que a su vez sustraerá un hidrógeno alfa-metilénico y producirá el 9 hidroperóxido. Entonces, en el caso del ácido linolénico, donde tenemos un sistema pentadieno, el carbono central, que es el 11, es el que va a ser atacado por los radicales presentes. Y por resonancia se va a formar el 9 radical peroxi y el 9 hidroperóxido, pero también por la resonancia hacia el otro lado se va a formar el 13 radical alquilo, sería aquí. Bueno, aquí se formó el 9, sería el 13 radical alquilo y el 13 radical peroxi y el 13 hidroperóxido. Entonces, en el caso del linoleico, aquí lo tenemos, el 11, el carbono 11 es el que va a ser atacado, se genera el radical en el carbono 11 y habrá dos opciones, un corrimiento hacia el lado metilénico para formar el 13 hidroperóxido o hacia el lado carboxílico para formar el 9 hidroperóxido. Aquí están las reacciones. Aquí tenemos la estructura del ácido linoleico con el carbono 11, aquí en la posición central del sistema pentadieno, atacado por un radical peroxi, se forma el radical alquilo, se corre el doble enlace hacia el carbono 9 el radical, que es el que reacciona con el radical con el oxígeno molecular, se forma el radical peroxi, se forma el hidroperóxido y después, aquí ya me adelanto, estos hidroperóxidos que se van a descomponer por medio de una ruptura homolítica entre el enlace oxígeno-oxígeno para liberar radicales hidroxi y radicales alcoxi. Pero aquí me estoy adelantando. Por el otro lado, cuando el ataque también es al carbono 11 y el corrimiento es hacia el lado metilénico, se forma el 13 radical alquilo, aquí lo tenemos, y este reacciona con oxígeno molecular, se forma el 13 radical peroxi y al sustraer un hidrógeno de una posición alfa-metilénica se forma el 13 hidroperóxido. Recordando qué ocurría con el ácido linoleico en la etapa de iniciación en términos de la formación de hidroperóxidos. En términos, aquí tenemos la estructura del ácido linoleico y también el modelo de reacción que presentamos en su momento, donde por cicloadición se formaba un enlace covalente con el oxígeno molecular de su estado singulete para formar hidroperóxidos, en este caso con el carbono 9. Pero recordamos que en el caso del linoleico
por fotooxidación, por cicloadición, se formaban 4 hidroperóxidos, en 9, en 10, en 12 y en 13. Son los que aquí tenemos escritos. 9, 10, 12 y 13. Aquí están escritos. Pero ahora vimos que por autooxidación se forman nada más 2, 9 y 13. El mecanismo es distinto, totalmente distinto. Pasemos ahora al caso del ácido linolénico, el 18.3, sobre la formación de hidroperóxidos en la etapa de propagación. Bien, aquí en el caso del ácido linolénico va a ocurrir, dado que tenemos un primer sistema de pentadienos entre el carbono 9 y el 13, donde el carbono 11 es el que tiene una menor energía de disociación, pues va también a ser atacado de igual manera. Y de la igual forma se van a formar el 9 y el 13 hidroperóxidos, como lo vimos en el caso del ácido linoleico. Pero ¿qué ocurre con el ácido linolénico? Que tenemos un segundo sistema pentadieno entre el carbono 12 y el carbono 16. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el carbono 14 va a sufrir el mismo serie de reacciones, va a ser atacado igual, va a formar un radical alquilo y se va a deslocalizar, en este caso hacia el carbono 12 y hacia el carbono 16. Entonces, ¿qué significa? Que cuando hay un ataque al carbono 11 se van a formar el 9 y el 13 hidroperóxidos, y cuando el ataque es en el carbono 14 se van a formar el 12 y el 16 hidroperóxido. Aquí vemos cómo se forma el 3 hidroperóxido a partir del ácido linolénico. El ataque es en el carbono 11 por un radical peroxi, se corre hacia el lado metilénico, se forma el 3 hidroperóxido que reacciona con oxígeno, el 13 radical alquilo que reacciona con el oxígeno molecular para formar un radical peroxi y después un hidroperóxido, el 13. Aquí vemos qué ocurre cuando el ataque es en el 14, el carbono 14, se forma el radical alquilo en el carbono 14, se corre hacia el lado carboxílico, y en este caso queda formado el radical alquilo en 12 que reacciona con oxígeno molecular para generar un radical peróxido en 12 y un hidroperóxido. Tomemos en cuenta aquí lo siguiente, que aquí al correrse hacia el lado carboxílico se generan aquí dos enlaces conjugados, un dieno conjugado, igual que ocurrió en el caso anterior con el 3 hidroperóxido. Veamos ahora la formación del 16 hidroperóxido, que resulta también del ataque al carbono 14, pero ahora del corrimiento del radical alquilo en el carbono 14 hacia el lado metilénico. Se forma el radical alquilo en el carbono 16, este reacciona con el oxígeno molecular y forma un radical peroxi, que se estabiliza como un hidroperóxido. Pero veamos que el corrimiento hacia el lado metilénico y la formación del 16 radical alquilo, pues también es posible debido a que aquí se formó un dieno conjugado, que le da más estabilidad a la molécula que cuando las dobles ligaduras están en una situación separada por más de un carbono. Entonces recordemos qué es lo que pasaba con el ácido linolénico en el caso de la iniciación, en términos de la formación de los hidroperóxidos. Aquí está la estructura que presentamos en su momento y también el mecanismo de reacción que llevaba a la formación del 9 hidroperóxido cuando reaccionaba en la etapa de iniciación con el oxígeno singulete. Aquí tenemos el 9 hidroperóxido, las dobles ligaduras cómo quedan, y también hicimos en su momento énfasis que el ácido linolénico en la etapa de iniciación por fotooxidación o cicloadición se llevaba a la formación de 9 hidroperóxido, que está aquí, 10 hidroperóxido, 12 hidroperóxido, 13 hidroperóxido, 15 y 16 hidroperóxido. Es decir, 6 hidroperóxidos.
Y vemos recientemente en la lámina anterior, en las láminas anteriores, que en la autooxidación solo se forman 4. El 9, el 12, el 13 y el 16. Comparemos cómo es entonces la formación de los hidroperóxidos en la etapa de iniciación y propagación. Esto es muy importante porque nos va a reforzar eh, los mecanismos distintos que ocurren en estas dos diferentes etapas, que es muy importante que los tengamos muy claros. Aquí hay un resumen de los monohidroperóxidos que se forman en la autooxidación, es decir, con oxígeno triplete, o en la fotooxigenación con oxígeno singulete. Fotooxigenación es iniciación, aquí es propagación del ácido leico, linoleico y linolénico. Recordemos que la autooxidación, ¿sí?, se forman 4 por la resonancia que se da, 8, 9, 10, 11, si son los 4. Y veamos que las proporciones no son muy distintas, pero que predominan los de los extremos, el 8 y el 11, simplemente por inhibición estérica. Mientras que en la fotooxigenación se forman el 9 y el 10 por la cicloadición directa a las dos dobles ligaduras, ambos en las mismas proporciones. ¿Qué pasa con el ácido linoleico? En la propagación se forma el 9 y el 13 en la misma proporción, 50 y 50%. Mientras que en la fotooxigenación, pues ahí se forman 4, porque hay dos dobles ligaduras, 9, 10, 12 y 13, predominando los de los extremos, el 9 y el 13 hidroperóxidos. Con el ácido linolénico, que tiene 3 dobles ligaduras, pues se forman en la propagación por autooxidación con oxígeno molecular, se forman el 9, el 12, el 13 y el 16. Y predominan también los de los extremos, el 9 hidroperóxido con 33% y el 16 con 44%. Mientras que en la iniciación por fotooxigenación se forman el 9, el 10, 12, 13, 15 y 16 y también predominan los de los extremos, el 9 hidroperóxido y el 16 con 21 y 25%. Y aquí, en esta última lámina, adicionalmente a las proporciones que antes estábamos mostrando, pues incluí la posición de los dobles enlaces para escribirlos y vemos que, por ejemplo, en el caso del oleico, el 9 hidroperóxido, el doble enlace queda en el carbono 10, igual que en la fotooxigenación, igual que en el 10 hidroperóxido que queda en el carbono 8. Con el linoleico también quedan en el 9 hidroperóxido ambos dobles enlaces en 10 y 12 y en el 3 hidroperóxido en 9 y en 11 igual. Y aquí esta tabla para que reflexionen e indiquen en un cuaderno dónde quedan los dobles enlaces después de que hagan ustedes sus mecanismos de reacción, los dobles enlaces de los hidroperóxidos que se forman en la iniciación por fotooxigenación. Finalmente, pues aquí unas preguntas, unas tareas sobre este tema para reforzar los conceptos que aquí abordamos. Les doy las gracias por su atención y espero verlos en la siguiente presentación.